hoy te vengo a bendecir. A ti, a ti, a ti, hoy te vengo a bendecir. A ti, a ti, a ti, hoy te vengo a bendecir. La oración, gracias, pastor. Bueno, iglesia, Dios les bendiga. Muy contento de estar acá compartiendo el mensaje del Señor. Posiblemente algunos de ustedes estuvieron en lo que fue la primera parte de este mensaje. Se llama Prudencia de Labios. El mensaje lo inicié en el libro de Santiago a finales del mes anterior. Sin embargo, el contenido que pude sacar del libro de Proverbios nos permitió continuar con el mensaje, y hoy estaríamos viendo la segunda parte del mensaje, Prudencia de Labios. Esta sería la segunda parte. Básicamente lo que quise hacer es tomar del libro de Proverbios muchos de los pasajes que nos enseñan acerca de la prudencia de labios y de todo lo que implica ser un hombre y una mujer prudente de labios. El libro de Proverbios es un libro que ya les he dicho lo he dicho varias veces desde acá, desde el altar, es que me encanta el libro de Proverbios. Yo todos los días escucho el libro de Proverbios y uno siempre, a pesar de que ya conoce pasajes bíblicos, en la medida que tú vas conociendo y en la medida que tú vas viviendo cosas personales o a través del Señor o en ejemplos, espejos que llamamos, en vidas ajenas de otras personas, Dios con su Espíritu Santo va generando una mayor revelación de su palabra. Y esa palabra, como decía en la enseñanza anterior, no es que la Biblia se reescriba cada vez, sino que siempre han estado esas profundidades de la sabiduría de Dios allí, y a su momento, en la búsqueda que usted también tenga, el Espíritu Santo de Dios va revelando nuevas cosas a través de su palabra. El mensaje, voy a tratar de que no sea algo muy elevado, muy teológico, sino que realmente va a ser una forma muy natural de seguir el libro de Proverbios. Así es que si usted tiene el libro de Proverbios, puede tomar allí la Biblia y se ubica en el libro de Proverbios. Y vamos a avanzar hasta donde el tiempo nos dé, porque es un contenido que pienso que necesita un análisis muy, muy descansado, muy profundo. Y quiero tratar de transmitir lo que el Señor puso en mi corazón para esta mañana, es tratar de transmitir verdades de los proverbios que a veces las leemos y nos parecen muy poéticos, pero no profundizamos en ello. Entonces, son 15 hojas, espero hayan traído coca, espero no hayan traído el fiambre. No nos vamos a demorar más de lo que amerita el servicio, pero sí le invito a que sea muy atento. ¿Por qué? Porque el libro de los proverbios nos da mucha sabiduría, pero su clasificación más general no está por temas. Es decir, los capítulos en sí no se enfatizan normalmente en algo en particular. Entonces en un versículo lees sobre un tema y al siguiente versículo ya hay otro tema. Entonces puede darse para confusión o para que nosotros leamos, me disculpa la expresión, por leer. Entonces solamente leímos, pero no profundizamos. De esta manera, lo que quiero hacer es que al sacar los versículos vamos a ir salteando en la medida de la lectura del libro de Proverbios, entendiendo que es hablándonos acerca de la prudencia de labios. Llevamos una sola línea de estudio, que es la prudencia de labios. Vamos a orar. Padre del cielo, te damos gracias en esta preciosa mañana, Dios. Bendecimos tu nombre. Te continuamos exaltando, Señor. Gracias, Dios, por los momentos de adoración en donde podemos entregarte. Y también gracias, Dios, por los momentos en los que podemos recibir. Que tu palabra, Señor, sea enseñándonos. Ayúdanos, Señor,
a ser hombres y mujeres prudentes de labios, que esta enseñanza sea escuchada, Señor, y sea atesorada, y que sea una transformación constante en nuestra vida, Señor, para que de esa manera, Dios, nosotros podamos dar gloria y alabanza a tu nombre cuando hablamos y cuando callamos. En el nombre de Cristo Jesús, la iglesia dice amén. Bueno, un recuento rápido. Esta enseñanza, la primera parte usted la puede ver en el canal de YouTube mío. Se llama Anderson Posada. Ahí la pueden buscar, la primera parte. Sin embargo, voy a hacer un recorrido muy rápido de lo que fue la primera enseñanza basada en Santiago capítulo 3. Vimos 5 analogías o 5 comparaciones que nos hace Santiago Jacobo, hermano de Jesús. Nos hace esa comparación de lo que es la lengua, el poder que tiene la lengua. Un músculo tan pequeño, ¿cuántas cosas puede hacer? Él nos relaciona la lengua como una bestia, como un caballo. Y a veces nosotros debemos entender que un caballo dominado, un caballo adiestrado, es de mucha utilidad. Pero ¿a cuánto les ha tocado ver un caballo desembocado? Eso es una cosa muy miedosa. La otra vez en el estadio un caballo se desembocó, y una cosa es usted verlo en televisión y otra cosa es usted estar ahí a unos metros de una bestia de ese tamaño. ¿Por qué se asusta uno? Porque es un animal que tiene mucha fuerza, y que si tú te atraviesas en su camino, o así usted no se atraviesa en su camino, sino que él te busca, si él te busca, pues vas a estar en gran riesgo. Asimismo es la lengua. Cuando nosotros buscamos una lengua que puede hacernos daño, o muchas veces sin tú buscarlo, ese caballo se desemboca contra ti. Entonces Santiago, de una forma muy sabia, él nos dice que la lengua es como un caballo. También nos dice que la lengua es como un timón. Es decir, él lo hablaba en el término de un barco. Sin embargo, nosotros lo podemos entender desde el término de un manubrio o de una cabrilla, de una tractomula. Si la persona que está manejando un carro que es más grande que él, más fuerte que él, más pesado que él, y póngale todo ahí, si esa persona no es consciente de la responsabilidad que tiene al manejar esa tractomula, posiblemente vaya a ser un peligro no solamente para él, sino para los demás. Asimismo es nuestra lengua. Cuando nosotros no somos conscientes de la responsabilidad que implica el hablar, o muchas veces también el callar, podemos hacer daño. Y quiero que se entienda la prudencia desde el punto de vista no solo de callar, de guardar silencio, sino también del saber hablar en el momento oportuno. Porque hay veces cuando queremos ser prudentes, entre comillas, dejamos de decir cosas que hay que hablar. Dejamos de expresar cosas que hay que decir. ¿Y apunto a qué? Cuando usted ve un abuso, cuando usted ve algo incorrecto, en el caso de los que manejan personal en su empresa, o de los que manejan personas en la iglesia, hay momentos donde no es prudente callar, sino que hay que acercarse y hacer posiblemente una corrección. Entonces la prudencia se ha malentendido, y es por eso que vemos también una situación, y lo mencionaba en el primer mensaje, donde hay una noticia de unos abusos que se presentaron por parte de un líder espiritual. Seguramente usted lo conoce o escuchó la noticia, de forma sistemática, repetida, no en una, sino en varias personas, incluso familiares. Pero como los miembros de la iglesia eran prudentes, eso duró muchos años. Y esa es la prudencia mal entendida. Entonces, por eso quiero que usted se lleve el valioso mensaje de que prudencia no es sinónimo de guardar silencio, sino de guardar silencio cuando sea necesario y de hablar cuando sea necesario, con la actitud correcta, con las palabras correctas. Continuemos entonces hablando de la tercera analogía que hace
Santiago, él nos dice que es como un pequeño fuego que consume grandes bosques. O sea que el daño de una pequeña llama no es proporcional necesariamente al daño que vaya a lograr. Es decir, para yo consumir un gran fuego, no necesito hacer una gran llamarada, no. Con una pequeña chispa se enciende y va agarrando fuerza. Ese es el poder de nosotros cuando hablamos, iglesia. Debemos velar para que eso que Dios nos ha dado, esa libertad de expresión, esas palabras que salen hoy de su boca, sean de bendición. Porque Santiago también nos habla de que es una fuente de dos sabores. La boca puede ser una fuente de dos sabores. Puede salir agua dulce y agua amarga. Y es muy difícil uno saber qué va a tomar el día de hoy. ¿Qué le va a dar a usted la canilla, la llave hoy? Si agua dulce o agua salada. Y con esta analogía me refiero a que el creyente en su palabra siempre debe haber en su boca siempre haber palabra de bendición. No deben salir dos tipos de mensajes de nuestra boca. No deben salir dos situaciones del corazón, porque como lo vimos en el primer mensaje y como también lo vamos a ver hoy en algunos pasajes, lo que sale de la boca es básicamente lo que hay en el corazón. Yo siempre le he dicho, cuando tengo la oportunidad a las personas de hablar de la prudencia, yo siempre les he compartido que el recorrido que hay de nuestra boca a nuestro corazón siempre es más largo que el recorrido que hay de nuestra boca a nuestra mente. Es decir, nosotros no debemos dejar que el corazón hable a su antojo, sino que como persona creyente, o así usted no sea un creyente, lo correcto para un ser humano, si quiere vivir bien y si quiere que los demás que están alrededor vivan bien, es que lo que salga por la boca sea procesado en la mente y no que salga del corazón. Porque ¿qué dice Jesús acerca del corazón? ¿De qué sale del corazón, iglesia? Todo aquello que contamina al hombre: maledicencia, asesinatos, fornicación, adulterio. Todo Jesús lo relaciona directamente con el corazón. Pero somos personas racionales y es por eso que debemos manejar esta tractomula. Debemos controlar esa bestia que se llama lengua. No debemos darle fuerza. No debemos dejar que esa llamita, esa pequeña chispa, se nos convierta en un gran fuego que nos haga un daño en un bosque. Entiéndase esto como hacerle daño al prójimo. Y de nosotros debe salir palabra de bendición, no de maldición. Ahora, la quinta forma en la que Santiago nos lo expresa es que se relaciona la lengua con una higuera que produce frutos. Produce frutos. Y usted puede leer este pasaje en casa, que la higuera debe dar un fruto, y Santiago dice que una higuera no puede producir aceitunas, o que la vid no puede producir higos, y quizás muchos de nosotros no conocemos muy bien estas plantas. Entonces, a lo paisa, un mango, una semilla de mango no le puede producir a usted papaya, ¿cierto que no? Lo que tú siembras, eso va a fructificar. Entonces, en la primera enseñanza, el mensaje, el resumen era que lo que nosotros traigamos al corazón sea la palabra de Dios. Un poquito menos de Facebook, un poquito menos de película, un poquito menos de salir. No estoy diciendo que eso sea malo, pero cuando es prioridad, cuando son 24 horas de otras actividades, lo que tú llevas a tu corazón es lo que estás viendo. Y sabemos que en el Facebook o en redes sociales hay cosas que debemos filtrar. Entiendo, a mí me gustan mucho las redes
y aprendo muchas cosas, pero también hay información que definitivamente no me conviene llevar al corazón, porque lo que lleve a mi corazón es lo que de la abundancia del corazón va a hablar mi boca. Entonces vamos con Proverbios 4:24, vamos a materia, Proverbios 4:24. Acá el proverbista nos dice: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Ahora, una pregunta: ¿qué es una boca perversa? ¿Qué es una boca perversa? ¿Qué entiende la iglesia por una boca perversa? Listo, el hermano Salomón usa unas palabras bien importantes. Él dice: una boca perversa es aquella que está hablando mucho y que además está hablando lo que no se debe hablar. Dice la palabra de Dios que en la multitud de palabras hay pecado. En la multitud de palabras, iglesia, a veces se nos salen cosas que no debemos decir. ¿Cuántos líos nos generamos por decir algo que no había que decir? Eso se refiere a las muchas palabras, y también hay cosas que no se deben de hablar. Y yo quiero agregarle algo a lo que nos enseñó el hermano Salomón, y es también con quién lo voy a hablar. Hay cosas que yo debo hablar con diferentes personas y con cada quien debe hacerse en un conducto regular. Y me meto al espacio cuando hay una diferencia con una persona. Si yo tengo una diferencia con mi hermano Salomón, yo no voy a ir a hablar con mi hermano Uber, con el pastor Uber. Esa diferencia. Porque eso es murmurar, es estar usando nuestra lengua para algo que no está edificando al Señor, que no está glorificando al Señor y que no está edificando mi vida. A no ser que yo me acerque al pastor Uber y le pregunte un consejo. Es la motivación del corazón cuando tú hablas o te acercas a una persona al momento de hablar. Entonces, Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 15, versículos del 16 al 20. Él le dice a los fariseos, que son personas muy entendidas, conocedoras del Pentateuco, de la palabra, de la ley. Jesús les dice: ¿ustedes no tienen entendimiento? En el versículo 16. ¿Ustedes no entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, lo decía ahorita el hermano. Esto contamina al hombre, iglesia. Versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Nosotros sabemos y nos gusta lavarnos las manos. Yo lo hago. Pues me lavo las manos cuando voy a comer, ¿cierto? Pero Jesús no está desmeritando la higiene, sino que Él está diciendo: hay algo más allá. Y es que ustedes se preocupan por la higiene, por lo aparente, por lo que se ve, pero no por aquello a lo cual Dios sí alcanza a llegar con su conocimiento profundo del corazón del hombre. Porque aunque el corazón del hombre es engañoso, dice la palabra de Dios que es Dios el que lo escudriña. Y por eso nosotros debemos acercarnos a Dios y que su Espíritu Santo nos ayude a manejar este timón, esta pequeña llama, y que la podamos usar de una forma que glorifique realmente el nombre de Dios. ¿Sabes, iglesia? Con lo que les estoy diciendo, nosotros entendemos que la lengua, cuando es perversa, puede llegar a ser asesina de sueños, puede derribar testimonios, puede incluso hacer que se pierda una vida con algo que usted dice, si lo hace de forma imprudente.
Procuremos que nuestra lengua lo único que encienda sea la chispa de la esperanza, de la fe y del amor en aquellos que nos escuchan. Y si no, es mejor callar. Si no hay bendición en lo que usted va a decir, no diga nada, no está obligado a hablar. Usted y yo somos responsables de nuestra boca. Nadie te obliga a decir esa vulgaridad. ¿Qué es que me sacó la rabia? Pero tú decides de qué forma expresas ese malestar. Nadie te obliga a dañar al otro con tu lengua. Cuando salen palabras incorrectas, eres tú quien decide qué es lo que dices. Pero ¿cuál es el meollo del asunto? Que de nuestro corazón siempre sale lo más espontáneo. Y muchas veces en medio de una rabia o de una tensión o de una diferencia con otra persona, sale lo que hay en el corazón. Porque aunque este recorrido es más largo del corazón a la boca, no lo pasamos por acá, de la mente a la boca, que es más cortico. Y reaccionamos, y muchas veces el problema inicial no es tan grande como el segundo problema. Yo a veces veo que pasa un carro, se le atraviesa una moto. La primera reacción, porque es lo que hay en el corazón, es ¡ah! Y usted sabe lo que pasa ahí, usted sabe lo que escucha uno en esas situaciones. El problema no es en sí que se hayan encontrado, porque puede pasar, y más si hay personas que no respetan las normas de tránsito. Pero ¿qué sale a flote? ¿Qué florece por la boca? Lo que hay en el corazón. Si en tu corazón está la palabra de Dios, que te habla de paciencia, de amor, de benignidad, de mansedumbre, de templanza, no tiene por qué salirse una mala palabra hacia otra persona. Peligro, sí. Se incomodó, sí. Pero usted sabe qué hay en su corazón de acuerdo a esos momentos de tensión o a esos momentos fuertes, cúspides, momentos difíciles. ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Cuánto más hay que meter de Biblia a ese corazón? Es una necesidad que nos acerquemos a la palabra. Yo compartí un meme por Facebook. Es una llamarada, un incendio, un señor incendio. Entonces sacan por acá que esto es 10 horas en Netflix, 10 horas en el Facebook, 3 horas escuchando reggaetón. Y está la persona que está tratando de apagar el incendio con una coquita pequeña. Entonces le ponen ahí a la coquita, le dice 1 hora de asistencia a la iglesia cada semana. Es una imagen que nos enseña que ante tanto incendio no podemos usar esto como si fuera una coquita. Debemos saturarnos de la palabra de Dios. ¿De qué se satura nuestro corazón? De lo que ven nuestros ojos y de lo que escuchan nuestros oídos. Eso es lo que bajamos al corazón. Continuemos, iglesia. Creo que es uno de los capítulos más relevantes en cuanto al tema que estamos tocando en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 6, versículos del 12 al 19. Dice este pasaje: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Nuevamente vemos la palabra perversidad. ¿Qué es una perversidad? Abro este paréntesis fuera del contexto de lo que estamos hablando, pero ¿qué es una perversidad sexual? La sexualidad sabemos que es bendición de Dios dentro de los lineamientos que Dios nos ha dado. Pero cuando distorsionamos esa sexualidad es cuando hablamos de la perversión sexual. Ahora cierro el paréntesis y volvemos al tema. Cuando estamos hablando de perversidad de boca es cuando distorsionamos lo que debe salir de la boca de un hombre o de una mujer que temen a Dios. Porque el libro de Proverbios nos enseña muchas cosas
acerca de los hombres necios, acerca de los hombres fatuos, acerca del hombre impío, acerca del hombre imprudente. Hay muchos pasajes que, así como hablan en el sentido positivo de la prudencia, hablan también en el sentido de lo negativo, de lo incorrecto. Entonces, nuevamente, acá en este proverbio nos aparece perversidad de boca. Y dice, acá vamos a entrar un poquito a lo que es el lenguaje corporal. Muchas veces usted no le responde a la persona que estuvo a punto de chocarlo en la moto o en el carro, pero con la mirada que usted le hizo, ¿para qué palabras? ¿Cierto? Entonces dice en versículo 13 que guiña el hombre, este hombre malo, este hombre depravado, es el que guiña los ojos, lenguaje corporal. Con el cuerpo hablamos. Este hombre es el que habla con los pies y que hace señas con los dedos. A veces no hay que abrir la boca para ser imprudente. Por eso queremos que nos llevemos eso hoy muy claro. Ser prudente no es dejar de hablar. Y el hecho de guardar silencio tampoco quiere decir que usted sea prudente. Continúa diciendo el versículo 14. En el corazón del hombre malo hay perversidades. El hombre malo anda pensando el mal en todo tiempo, porque eso es lo que hay en su corazón. Siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. ¿Para quién fueron las consecuencias según este pasaje? Para el hombre malo. Sin embargo, si vemos que hay discordias, es porque se implica a terceras personas cuando decimos cosas que no hay que decir. Hay iglesias que se han dividido porque una persona no fue prudente. Hay familias que se han destruido porque una persona no fue prudente. Entonces, el hecho de yo estar parado acá es una responsabilidad tremenda. Porque puedo decir cualquier imprudencia por falta de preparación o porque me emociono acá en el altar. Pero saliéndonos del contexto de un altar, en cualquier ambiente donde usted se mueva, usted debe ser un hijo de Dios. Y la prudencia de labios debe primar sobre su vida. Dice el versículo 16 de ese mismo capítulo: 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, y obviamente eso se va a expresar en lo que dice, y los pies presurosos para correr al mal. En el versículo 19 dice: el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. De 7 cosas que nos dice el proverbio que abomina al Señor, 4 tienen que ver con la boca. 4 tienen que ver directamente con lo que usted y yo pensamos y decimos. Y las otras 3, si bien no están directamente, por ejemplo, las manos derramadoras de sangre inocente. Hay veces que una persona le hace daño a otra, pero tú también le hiciste ese daño sin haber estado presente en ese momento del acto. ¿Con qué apunto a esto? Muchas veces ponemos en dificultades a otra persona porque hemos dicho algo, sea cierto o sea mentira, pero lo hemos dicho imprudentemente con la persona que no conviene. Y sabemos que hay personas que le han quitado la vida a otro por un chisme. En el contexto del colegio sabemos que hay niños, adolescentes, que han tomado unas decisiones muy lamentables porque hubo un mal chiste, un mal comentario de uno de sus compañeros o de sus amigos. Vamos a Proverbios 8:13.
Proverbios 8:13. Y la idea es hacerlo así, hasta donde nos dé el tiempo. De todas maneras, este material está en una página, yo se las puedo compartir, se me arrima ahorita si lo desea. Proverbios 8:13 nos dice, el temor de Jehová, recuerde que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, según Proverbios 1:7. Entonces, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrece el Señor. Nuevamente, boca perversa. Entonces, la boca perversa no se refiere solamente a las palabras antisonantes, a las palabras vulgares, a las malas expresiones, sino que se refiere a todas aquellas palabras que pueden hacer daño y que no tienen misericordia del otro. Es aquella que atropella y devora como si fuese una bestia. Son palabras que dañan, iglesia. Proverbios 10, capítulo 6. Dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá boca de los impíos. Un momento. Aquí hay un punto y coma. Nos dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, y hay un pero. Violencia cubrirá la boca de los impíos. En la primera parte del versículo 6 no nos están hablando de que el justo habló o dejó de hablar. Pero significa que en la segunda parte, el hecho de que se mencione boca de los impíos, la cual produce violencia, quiere decir que el hombre justo, su boca, no debe producir violencia. Y si nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios y la justificación de Cristo está en nosotros, nuestras palabras deben ir acorde a lo que creemos y a lo que somos como hijos de Dios. Versículo 8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Nuevamente, parece que ese más significa pero, una vez más, como en el versículo anterior. Esa palabra más significa pero. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, pero el necio de labios caerá. Parece que no hay relación entre lo uno y lo otro, porque del sabio nos están hablando acerca del corazón, pero del necio nos están hablando acerca de lo que dicen sus labios. Pero la conexión siempre es inevitable, y usted lo va a ver en todos los pasajes de Proverbio que alcancemos a leer. El corazón está totalmente ligado a la boca. Entonces, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, y es que eso es lo que debemos guardar. Porque cuando guardamos los mandamientos, del cual el primero es amar a Dios sobre todas las cosas, nuestra boca van a ser palabras, va a dar palabras prudentes. Se va a abrir para edificar y no para destruir. Se van a abrir nuestros labios para hablar la verdad y no para hablar la mentira. La palabra es muy cruda, muy firme al decir que Cristo es la verdad, pero que el diablo es padre de mentira. Y el hecho de que nosotros sepamos mucha Biblia no nos hace hijos de Dios, sino lo que vivamos de esa palabra de Dios en nosotros, lo que el fruto del Espíritu Santo de Dios genera en tu vida y en la mía. Los fariseos, nadie había más preparado que ellos. Sin embargo, ellos no estaban alineados a lo que Dios quería en cuanto a obediencia. Incluso llegaron a blasfemar. Hombres conocedores de la palabra de Dios decían que los milagros de Jesús eran obra del enemigo, de Satanás. ¿Cómo pecamos a veces por dejarnos llevar por impulsos o por querer entender las cosas de la manera más alineada a nuestra forma de pensar y de ver las cosas? Ellos no querían a Jesús. Todos sabemos que los fariseos se contrapusieron a todo lo que Jesús dijera o hiciera. Incluso a blasfemar de la obra de Cristo Jesús, de lo que Dios estaba haciendo a través de su Hijo.
Pero ellos tenían mucho conocimiento, pero no lo habían bajado al corazón. No habían sido sensibles con ese conocimiento para que su corazón fuera transformado y de su boca no salieran blasfemias, sino que realmente saliera una palabra. Pero era una profecía que tenía que cumplirse, donde dice que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Nicodemo lo buscó. Nicodemo lo expresó. Buscó a Jesús y le dijo: yo quiero nacer de nuevo. Muchas veces, para que digamos lo que es correcto, nos toca morir a nuestros propios pensamientos o a lo que creemos que es verdad. La iglesia debe alinear su corazón a la palabra de Dios. En estos tiempos se está haciendo ver y se está ridiculizando a la iglesia por lo que decimos, por lo que predicamos, por lo que hablamos. Y como iglesia se han perdido espacios importantes porque la iglesia no ha sabido hablar cuando hay que hablar. Apunto a esto con que en las redes sociales se está metiendo todo lo que es contrario a Dios y la gente se expresa y escribe lo que está alineado a lo que ellos quieren creer y lo manifiestan y tratan de convencer a cualquiera que lea de forma incauta, sin precaución. Y si usted como creyente no llena su corazón de esta palabra, su corazón se va a llenar de las palabras que va a leer en redes sociales o que va a escuchar en noticias. Y el pastor lo predicaba esta mañana. Muchas de las cosas que nos están enseñando las instituciones educativas, entre comillas, son cosas que van en contra de los principios de Dios. Y varias veces me he tenido que parar en el colegio y decirle a una profesora: eso no es así. Porque a mis hijas les han tratado de meter un montón de cosas, pero como yo soy un hombre prudente, yo no voy a hablar con la profesora. Que la ideología de género es algo aceptable, que el aborto es algo aceptable. Dios reprenda al diablo. Y la iglesia escuda su miedo en la prudencia. Eso no es prudencia. Prudencia, como lo dije al principio, es hablar en el momento oportuno. Ojalá los fariseos, en el tema en el que les estoy mencionando ahorita, hubieran sido oportunos, haber reconocido a Jesús, pero no lo hicieron. Sin embargo, a veces nosotros sí somos muy imprudentes para decir lo que no hay que decir. Pero cuando se trata de defender la palabra, a mí me han cerrado canales, me han cerrado redes sociales, porque he hablado acerca de los temas que les acabo de mencionar, del aborto y todas estas cuestiones, pero como ya no lo podemos mencionar, entonces te cierran tu canal, te cierran tu página, porque eres un falto de amor. Y ahí, iglesia, no estoy siendo imprudente, estoy hablando la palabra de Dios. Porque si se levantan 10 a hablar las mentiras del diablo, debe levantarse por lo menos un cristiano y hablar la verdad de Cristo. Entonces, aprendamos a usar la palabra de nuestra boca para defender la verdad de Dios. Dice el libro de Proverbios capítulo 10, ahí donde estamos, en el versículo 10 dice: el que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. El que guiña el ojo, lo hacemos. ¿Quién sabe guiñar el ojo acá? ¿Quién sabe hacer así? Si yo hago así, se me cierran los dos ojos. ¿Quién sabe guiñar el ojo? ¿Quién? Lo usamos mucho en nuestra cultura. ¿En qué contexto lo usamos? ¿Ah? ¿Para enamorar?
se da un mensaje, ¿cierto? Cuando en el contexto del hermano, si pasa a mi esposa y yo le guiño el ojo, le estoy coqueteando a mi esposa, ¿cierto? Pero si yo estoy hablando con la hermana y yo le hago una broma a ella y le guiño el ojo a Wilson, es porque quiero que haya una complicidad. Eso nos habla de un doble mensaje en el libro de Proverbios. El que guiña el ojo acarrea tristeza. Y dice, y el necio de labios será castigado. Consecuencias, iglesia, consecuencias. Lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Versículo 11, manantial de vida es la boca del justo. Miren las dos fuentes de las que nos habla Santiago. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Versículo 12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Entendamos estos tres versículos en el contexto en el que nos está hablando. El manantial de vida es la boca del justo. Si tú tienes a Jesús en tu vida, deben salir palabras de vida. Debe ser un manantial que refresque al oyente, al que te escucha. Pero violencia cubrirá la boca de los impíos. ¿Cuánta diferencia? El versículo 12, el odio despierta rencillas. ¿Cómo se expresa el odio? En silencio, no. Con lo que dices y con lo que hablas, con tu lenguaje corporal se expresa el odio, y esto genera rencillas. Pero sabes, iglesia, una virtud que nosotros debemos tener es el amor, porque el amor cubre todas las faltas. Aquel hombre que se le atravesó el muchacho de la moto, si está lleno del amor de Dios, va a controlar su humanidad, va a controlar su reacción y va a controlar su boca. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Vaya en la bendición y te proteja, porque como estás manejando, eso es lo que debe salir de nuestros labios. Un Dios te bendiga y Dios te guarde. Ahora, versículo 13, en los labios del prudente se halla la sabiduría. Esta conexión la van a ver muchas veces en el libro de Proverbios. La sabiduría y la prudencia va a estar muchas veces conectado. Pero la vara es para las espaldas del falto de cordura. ¿Cuál es la conexión acá de estos dos pasajes? La sabiduría produce prudencia y la prudencia produce más sabiduría. Sin embargo, cuando nosotros no tenemos cordura, no caminamos correctamente, y eso implica el hablar, hay vara para la espalda, castigo para la espalda. Versículo 14, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es una calamidad cercana. Versículo 18, el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Versículo 19, en las muchas palabras no falta pecado, lo vimos ahorita, pero el que refrena sus labios es prudente. Hay un pasaje, otro proverbio que dice, pon tu dedo en la boca para que no digas aquello que no debes decir. Versículo 20, oiga esto, iglesia. Plata escogida, no es cualquier tipo de plata, es plata escogida, es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Se compara la riqueza con la ausencia de riqueza. Son labios valiosos los labios prudentes. Los labios prudentes honran a Dios. Y una vez más, iglesia, se nos relaciona de forma directa al corazón con lo que decimos. Vamos a terminar hasta Proverbios 11. Versículo 21. Los labios del justo apacientan a muchos. Lo que tú dices puede traer descanso a quien te escucha, iglesia. Los labios del justo
apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Proverbios 18:21, hacemos la relación con este pasaje, nos está hablando del poder de la vida y de la muerte. El poder de la vida y la muerte está en nuestros labios, dice el libro de Proverbios 18:21. Versículo 31, la boca del justo producirá sabiduría, pero la lengua perversa será cortada. Versículo 32, los labios del justo saben hablar lo que agrada, pero la boca de los impíos habla perversidades. Y con esto terminamos por hoy, esta primera parte de capítulos. Yo quiero que usted le ore hoy al Señor. Y no estoy exento de las correcciones que debo tomar en mi vida en cuanto a lo que hemos estudiado. Pero voy a tomarme el atrevimiento de decirle, escuche este mensaje y evalúese, iglesia, también. Evaluémonos todos juntos. Constantemente tenemos que ser edificados, tenemos que ser renovados, tenemos que ser transformados. Cuando recibimos a Jesús, fuimos justificados en Él, pero el perfeccionamiento debe seguir. Y yo sé que algunos de nosotros, si no pecamos de pronto diciendo malas palabras, a veces pecamos diciendo cosas que no debemos decir, o dañando a otros, o hablando cosas que no hay que hablar con la persona que no hay que decirla. Estoy hablando de la murmuración. En Venezuela, en el tiempo que estuve en la iglesia en la que estuve, cuando llegué ya estaban, entre comillas, saliendo del chicharrón. Pero por una murmuración se generó una división de tres. Una división de tres cuerpos. El pastor principal se fue con una parte. El segundo pastor se fue con otra parte. Se quedó en la iglesia porque sacaron al pastor principal. Y la otra parte se fue con el grupo de jóvenes, con un chisme mal encausado. Tremendo incendio se formó en el cuerpo de Cristo. Qué lástima. ¿Cuántas almas dañaron? Mucha gente se apartó. Entonces, iglesia, el llamado es: guarde sus labios, guarde su boca, cuide las palabras que va a usar. ¿Va a edificar o no va a edificar con lo que dice? Recuerde que edificar es muy difícil, derribar es muy fácil. Cuídate de la murmuración. Es el llamado que quiero dejarte a través de este mensaje. Cuídate de dañar al otro con lo que dices. Vela por tu boca. Orienta esa fuerza de tus palabras para bendición, para edificación. Amén. Oremos al Señor, iglesia. Padre del cielo, te damos gracias, Dios. Te bendecimos y te exaltamos y glorificamos tu nombre. Dios, rogamos en tu presencia que tú nos renueves, que tú renueves todo lo que somos, incluso el hablar, Señor. Y te pedimos, Señor, en esta mañana, renuévame. Díselo al Señor. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Dile: porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Dile: necesita más de ti. Necesita. Si tienes que pedirle perdón al Señor en esta hora, pídele perdón.
díselo. Necesito más de ti. Necesito más de ti. Dile allí una vez más, dile. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de... Ayúdanos, Señor, a tener labios que se abran solo para edificar, para hablar de tu amor, para hablar de tus maravillas y para que las personas reciban un renuevo cada vez que nuestra boca se abra y que te escuchen a ti hablar, Señor, a través de nosotros. Que no sea nuestra humanidad la que hable, Señor, sino que seas tú usando cada palabra que salga de nuestro corazón. Aleluya. Levántale ese aplauso fuerte, iglesia, al Señor.